buenas noches. Voy a hacer mi presentación. Mi nombre es Ingrid Betancourt y voy a exponer sobre los temas teoría cinética y fenómenos de transporte. Bueno, la tabla de contenido es postulado de la teoría cinética, deducción de la presión de un gas, distribución de velocidad de las partículas de un gas, colisiones de partículas de un gas, fusión y difusión, y ecuación general de transporte y su aplicación a los fenómenos de conductividad térmica, viscosidad, difusión y conductividad eléctrica. Bueno, primero vamos a ver qué es la teoría cinética. Bueno, generalmente las leyes de los gases ayudan a predecir el comportamiento de los gases, pero no nos explica lo que ocurre a nivel molecular y que ocasionan los cambios que se observan en el mundo microscópico. Entonces, varios físicos encontraron que las propiedades físicas de los gases se pueden explicar en términos del movimiento de las moléculas individuales. Entonces, por esto se hace necesario, digamos, hacer una teoría cinética. ¿Cuáles son los postulados? Bueno, los gases están formados. El primero es, los gases están formados por partículas que están en movimiento constante y aleatorio. 2. Las partículas están separadas entre ellas. Aquí en la imagen podemos observar lo que dije anteriormente. Ellas mantienen, digamos, en movimiento, están al azar y están separadas entre ellas. El tercer postulado es, las partículas chocan entre ellas o con las paredes del recipiente. El cuarto postulado es, las partículas no interactúan entre ellas exceptuando en el momento del choque. Esto es muy importante. Y el último postulado es que la energía se mantiene constante. Bueno, primero vamos a deducir la presión de un gas. Bueno, la presión se debe al choque de las partículas contra las paredes del recipiente. Las partículas se van moviendo y al golpear contra la pared del recipiente va generando una presión sobre la pared, es decir que las partículas ejercen una fuerza contra una superficie. Aquí en esta imagen se puede observar lo que se está diciendo anteriormente. Digamos que esta partícula de aquí choca con esta de acá, entonces ejerce una fuerza entre ellas y también contra las paredes del recipiente, porque se pueden observar esta partícula de aquí, ella va en dirección hacia las paredes del recipiente, entonces ahí se puede observar un poco mejor. Así, entonces la presión se va a relacionar con la frecuencia de golpes que está dando la partícula en la pared, con el cambio de velocidad que se tiene en estos casos. Bueno, entonces por un lado sería la presión y además la partícula estaría sufriendo un cambio de dirección en el movimiento. Se está moviendo hacia un lado e inmediatamente está cambiando el sentido, lo que supone un cambio en el momento lineal de la molécula, esto se conoce como impulso, que es proporcional a la masa y a la velocidad de la partícula. Por lo que esto también es importante, el concepto de frecuencia de colisión, que significa cuántos golpes estamos dando en la pared del recipiente por parte de las moléculas. Entonces se puede decir que la frecuencia es proporcional a 3 factores. Cuanto más rápido se mueven las partículas, va a haber un mayor número de golpes que habrán en la misma cantidad de tiempo. Entonces la frecuencia de colisión es proporcional a la velocidad. Entre mayor número de moléculas, mayor frecuencia. Por lo tanto, sería también proporcional al número de partículas. Cuanto más pequeño sea el recipiente, va a ser mayor la velocidad de los golpes que vamos a obtener, dado que su impacto es mayor por la frecuencia por lo tanto la frecuencia de la colisión va a ser inversamente proporcional al volumen del recipiente.
Bueno, entonces, como veníamos diciendo, la partícula está sufriendo un cambio de dirección en el movimiento. Entonces, lo que esto va a hacer es que, como se dijo anteriormente, la presión es proporcional al impulso por la frecuencia de colisión. Y recordemos, que es muy importante, que el impulso es igual a la masa por velocidad y la frecuencia es igual a la velocidad por el número de partículas dividido sobre el volumen. Eso se expresa en esta pequeña ecuación que tenemos aquí. Pero reescribiendo esto se tendría entonces que esta expresión, como eso está al cuadrado, entonces se reescribiría de esta manera. Perdón, bueno, se rayó un poquito. Entonces se tendría esto. Y se tendría finalmente esta expresión. Esta es la ecuación general. Teniendo en cuenta las anteriores expresiones y por lo que se explicó anteriormente, generalmente el recipiente es un objeto tridimensional. Por lo tanto, tenemos un recipiente con los tres ejes, X, Y, Z. Pero como la presión se va a medir solamente en uno de los ejes, entonces tendríamos que, sería un tercio. Por lo tanto, por eso este 3 va aquí. Eso es todo. Y por eso se deduce de esa manera la ecuación de esta manera. Bueno, por otro lado tenemos la distribución de velocidades. Primero que todo vamos a definir qué es la velocidad de un gas. Bueno, resulta que los gases se mueven en direcciones al azar, pero las partículas no tienen por qué tener la misma velocidad. Una puede ir más rápido que otra y pues como chocan, esas velocidades pues van cambiando. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen se puede observar que todas las partículas están al azar y pues unas pueden ir más rápido que otras porque digamos este par de partículas están como cerca, pueden chocar una con la otra y pues eso va a tener variaciones en la velocidad. Bueno, distribución de Maxwell. Teniendo en cuenta lo anterior, se va a obtener una distribución de las velocidades. Por lo tanto, en este caso se obtienen tres tipos de velocidades. Velocidad más probable, velocidad promedio y velocidad cuadrática media. Bueno, vamos a tener una distribución de velocidades con una curva del siguiente estilo. Aquí la podemos observar. Esta parte de arriba nos está señalando el número de partículas y esta parte de acá, eje X, nos estaría representando la velocidad en la que están. Entonces va a haber un punto, por ejemplo en este punto de aquí, que es como el punto máximo por decirlo así, lo que nos está representando es que la mayoría de partículas están a esa determinada velocidad. También vamos a tener unas partículas que están a una mayor velocidad, como en esta parte de aquí, pero que digamos el número de partículas va a ser menor. Entonces eso es lo que nos representa esta curva. Sí, o sea, vamos a tener moléculas que se van a mover un poco más rápido, otras un poco más lento. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, para obtener la velocidad media cuadrática, que es la ecuación que tenemos aquí, se tiene en cuenta la anterior ecuación, que era con la presión. Entonces digamos que se despeja esa ecuación,
se despeja esta ecuación y se despeja esta ecuación y tenemos esta ecuación de acá, teniendo en cuenta que M es una masa molecular y que M en mayúscula es la masa molar. Por K, por T, que pues son valores que nos debería dar el ejercicio, pues K es una constante. Bueno, esto es, digamos, suponiendo que tenemos un mol de gas. Obtendríamos esta ecuación. Y por lo tanto también tendríamos, o sea, recordemos que esta ecuación viene despejando desde la anterior ecuación que era para hallar la presión. Desde allí es que viene esta ecuación que tenemos aquí. Y además también teniendo en cuenta de esta ecuación, PV es igual a RT, lo que se hace es como un despeje, por decirlo así, teniendo en cuenta que tenemos solamente un mol de gas. Por eso, digamos, no se tiene el valor de N, porque se supone que tenemos solamente un mol de gas. Bueno, también podemos tener la ecuación para la velocidad más probable, la velocidad media, que sería esta, y la velocidad media cuadrática. Entonces BP sería la velocidad con más probabilidad. Esta sería la velocidad media y la última, bueno, entonces sería la velocidad media cuadrada. Y aquí tenemos un ejemplo que dice que determinemos B para oxígeno molecular a 25 grados centígrados y un bar. Y para hidrógeno a 25 grados centígrados y un bar. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Lo que nos está pidiendo es hallar nuestra velocidad media. Entonces recordemos que la ecuación para hallar esta velocidad media era raíz de 8 por T, eso por T, sobre pi por m. Bueno, entonces ya teniendo nuestra ecuación lista, simplemente va a ser reemplazar esos valores. Entonces, bueno, sería 8 por R, que ya sabemos es una constante, por 25 grados, que pasados a grados Kelvin sería 298 Kelvin, se divide por pi, que sería 3.14, por la masa en kilogramos. Entonces, bueno, haciendo esa multiplicación, bueno, ahí está elevado a lo medio, es lo mismo que tener raíz cuadrada, pero bueno, aquí está así. Entonces tendríamos un valor de 444 metros sobre segundo para el oxígeno a 25 grados centígrados. Y el mismo procedimiento se realiza para hidrógeno a 25 grados centígrados y un bar. Que en este caso nos daría un valor de, o sea, reemplazando eso y haciendo lo mismo que en el ejercicio pasado, nos daría un valor de 1770 metros sobre segundo. Bueno, entonces tendríamos el siguiente tema, colisiones de partículas de un gas. Bueno, entonces recordemos lo que dijimos anteriormente en las diapositivas. Las colisiones intermoleculares son importantes en la cinética de las reacciones, ya que estas deben colisionar entre sí para que reaccionen. Si no hay colisión, no hay interacción. Entonces, sí, las moléculas deben colisionar. Las moléculas rebotan cada una de manera similar a dos bolas de billar.
sea, como se observa aquí en la imagen, ellas colisionan de manera similar como si fueran una... y rebotan entre ellas como si fueran unas bolas de billar. Bueno, entonces, para las colisiones de las partículas se va a tener en cuenta, lo primero, la distancia promedio entre dichas colisiones, que es representada por la trayectoria libre media, que en este caso va a ser lambda. Y dos, el número de colisiones de cualquier partícula que se experimenta en un tiempo dado. Bueno, entonces tenemos primero la trayectoria libre media, que en este caso, como habíamos dicho, se va a definir como lambda. Entonces, lambda se define como la distancia promedio que una molécula recorre entre dos colisiones intermoleculares sucesivas en una mezcla de gases A y B. Entonces quedaría esta ecuación que está aquí, dicho anteriormente, quedaría esta ecuación de aquí, aplicando la ley de los gases ideales para sustituir el volumen, que es igual a nkt sobre p. Entonces obtendríamos, o sea, sustituyendo esto, obtendríamos esta ecuación. ¿Ya? Teniendo en cuenta que n es la cantidad de partículas. Entonces, a partir de allí sale esa ecuación. Bueno, entonces tenemos como ejemplo el siguiente ejercicio. Dice, suponga que el radio de la esfera sólida de un átomo de criptón es de 1.85 angstroms. Calcule la trayectoria libre media de los átomos de criptón a 20 grados centígrados y un bar de presión. Bueno, primero que todo, recordemos, esta va a ser nuestra ecuación general para hallar lambda. Entonces, bueno, cada ya sabemos es una constante. Pi porque estamos hablando de una circunferencia de una esfera, entonces por eso el valor de pi. Y del cuadrado ya que estamos hablando de un diámetro. Entonces, bueno, teniendo ya en cuenta lo siguiente, entonces vamos a reemplazar esa ecuación, pero primero, antes que todo, tenemos que recordar que nuestras unidades deben quedar, digamos, como que convencionalmente bien desde el inicio para que no nos confundamos o no vayamos a dar muchas vueltas. Entonces, bueno, primero sería reemplazar pues, el valor de K. Ya lo tenemos, que es 1.381 por 10 a la menos 23. Lo demás es, ya sabemos que tenemos una temperatura de 20 grados centígrados, pues ya lo convertimos a Kelvin, sería 293.15 Kelvin. Pi, bueno, aquí nos están dando el dato de que el radio de la esfera sólida de un átomo de criptón es 1.85 angstroms, pero como vamos a intentar manejar todo en metros, entonces vamos a hacer la equivalencia de, de Armstrong a metros. Entonces sería por 10, recordemos que un Armstrong es igual a 10 por 10 por 10 a la menos 10 metros. Entonces se hace la conversión y además también tenemos que tener en cuenta que el diámetro es el doble del radio. Entonces ya haciendo esos cálculos respectivos, multiplicando por 2 nos daría que el diámetro es igual a 3.70 por 10 a la menos 10 metros. Y como nuestra presión es de un bar, entonces ya se reemplaza. Pero bueno, aún así, digamos que como está planteada el reemplazo de la ecuación, no nos darían las unidades correctas. Entonces, recordemos que 100 joules es igual a 1 litro por bar y que un litro se define como 0.1 metros cúbicos. Entonces, agregando esos factores de conversión,
tendríamos lo siguiente, lo que está aquí. Teniendo en cuenta lo que tenemos aquí, entonces se cancela bar con bar, se cancela este joule con este joule, se cancela esto con esto, litros con litros, y ya tendríamos, ahora sí, ya tendríamos nuestra lambda en unidades de metros. Entonces ya haciendo el cálculo correspondiente, tendríamos que lambda es igual a 9.41 por 10 a la menos 8 metros. Bueno, como dijimos anteriormente, la frecuencia de colisión también es muy importante. En este caso obtendremos esta ecuación que está aquí. Ya explicamos más o menos, digamos, como los factores de esa ecuación, por qué se dan esas ecuaciones, porque estamos hablando de una esfera, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, se hace ese tipo de ecuación. Solo que tenemos que tener muy en cuenta de que el número total de colisiones por segundo por unidad de volumen está representado mediante Z, que se relaciona con la densidad del gas, que es esta ecuación de aquí. Entonces, esto sería para hallar nuestro número total de colisiones por segundo, pero por unidad de volumen, como está aquí, y relacionándolo con la densidad del gas. Bueno, vamos a ver ley de Graham, difusión y efusión. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen, ¿no? Aquí en este recipiente va a haber un gas A y aquí vamos a tener un gas B. Entonces nos vamos a hacer la pregunta, ¿cuál de los dos gases se va a difundir primero? Entonces, lo que nos plantea este ejemplo es que el gas A es más liviano, por lo tanto va a tomar menos tiempo en ocupar el espacio. O sea que él se va a difundir más rápidamente que el gas pesado. Entonces, como al gas pesado le tomó más tiempo en difundirse que el gas liviano, esta ecuación nos define la rapidez con la que se difunde un gas 1, aquí como está planteado. Esta ecuación nos define la rapidez con la que se difunde un gas 1 y con la rapidez que se difunde un gas 2. Y eso es lo que tenemos aquí. También obviamente tenemos que tener en cuenta pues su peso molecular o su masa, como está planteado aquí en la ecuación. Listo. En la fusión, el gas más denso es el más pesado también, obviamente. Por lo tanto, se obtiene el mismo razonamiento de la ecuación anterior, solo que lo vamos a dejar en términos de densidad. Listo. Entonces recordemos, el principio es muy básico. Simplemente tenemos dos gases, uno liviano, uno pesado. El liviano se va a difundir con más facilidad, con más rapidez, por lo tanto con más rapidez y con menor tiempo. El gas pesado le va a pasar lo contrario, se va a demorar más en difundirse, por lo que es más pesado, va a haber una menor rapidez y se va a demorar más tiempo en ocupar el espacio determinado. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre difusión y efusión?
Bueno, el concepto de efusión es, digamos que tenemos un gas y queremos que este gas salga. Entonces lo que se hace es como, digamos, hacerle un orificio para que el gas salga, para que el gas salga. Entonces, eso es como en sí el principio de fusión. Y el principio de difusión es lo contrario. Si queremos introducir unas partículas en un recipiente, para que las partículas ocupen un lugar en el recipiente. O sea, es lo contrario, es como introducir las partículas para que estén ahí en el recipiente. Entonces, esas son como las diferencias entre difusión y difusión. Bueno, ahora sí vamos a pasar a un tema muy interesante. Serían las ecuaciones generales de transporte y sus aplicaciones. Bueno, en sí, el estudio de los fenómenos de transporte se refiere al intercambio de masa, de energía, carga, momento lineal, momento angular entre los sistemas. Las ecuaciones que describen estos fenómenos de transporte eh, la constituyen la respuesta del flujo de calor a los gradientes de temperatura y la relación entre el flujo del fluido y las fuerzas aplicadas al fluido. Entonces, como podemos ver, como se dijo anteriormente, esta sería la ecuación general, digamos, para los fenómenos de transporte, y ahorita los vamos a ver que efectivamente se cumplen de esta manera, sino es que digamos que hay varias maneras de aplicar esta ecuación, y ya los vamos a ver. Pero entonces por eso es que se relacionan así, porque como esta ecuación lo que hace es describir la respuesta del flujo de calor a los gradientes de temperatura y la relación entre el flujo del fluido y las fuerzas aplicadas al fluido, entonces se obtiene esta ecuación. Relacionando obviamente los intercambios de masa, de energía, del momento, de carga, etc. Bueno, nuevamente vamos a hablar de difusión. Bueno, difusión es el proceso en que las partículas pasan de un sistema de alta concentración a uno de baja concentración. Es un fenómeno que realmente se da por diferencias de concentraciones, y los factores que influyen en esto son la temperatura, la presión o digamos por un factor externo como una agitación con un magneto o algo así. Entonces en esta imagen podemos observar, aquí inicia el sistema, digamos, con una alta concentración, y aquí ya la concentración pues disminuyó. Bueno, lo que se mencionó anteriormente es como de una manera descriptiva, pero ahora lo vamos a hacer de una manera matemática. Entonces, hay una ley que se llama la ley de Fick, que describe matemáticamente el proceso de difusión físico de la materia o energía en un medio en el que inicialmente no existe equilibrio térmico, asumiendo un estado estacionario. Entonces, teniendo en cuenta nuestra primera ecuación, que fue la ecuación general, ¿no? Nos dimos cuenta que relacionaba el flujo, los coeficientes, el gradiente de temperatura. Y aquí nos vamos a dar cuenta que aquí también se relacionan, solo que aplicado al fenómeno de difusión. Entonces, tendríamos esta siguiente ecuación, teniendo en cuenta que J es el flujo difusional. C es la concentración, D es el coeficiente de difusividad, que representa con qué facilidad se disuelve el soluto A en el solvente. Bueno, entonces aquí hay una derivadas, una ecuación, pero integrando esto obtenemos esto de aquí, tenemos esta ecuación de aquí,
que va a ser nuestra ecuación general. Bueno, pero ¿qué representa esta ecuación? Lo que dijimos, o sea, nos está representando nuestro flujo difusional, sí está bien dicho, pero en relación a la concentración, el coeficiente de difusividad, etc. Entonces la ecuación es J es igual a menos D, que es el coeficiente de difusividad, por la derivada de C sobre dz, que en este caso sería nuestro gradiente de temperatura. Entonces, es importante aquí mencionar que el signo menos que está aquí, indica que el flujo se produce en la dirección opuesta al gradiente. Esto es en el sentido que disminuye la concentración. Entonces, ¿cómo obtener nuestro flujo difusional? Pues a través de la ley de Fick. Bueno, ¿qué es la conductividad térmica? La conductividad térmica es la capacidad que tiene un material de transmitir calor involucrando un movimiento vibracional molecular de un extremo de temperatura más alto a más bajo. Entonces aquí en la imagen nos representa cómo, digamos, de pronto hay este movimiento vibracional molecular al transmitir calor. Entonces aquí tenemos las vibraciones moleculares de una temperatura más alta a más baja. Generalmente, pues las unidades para la conductividad térmica se dan en joules. También cabe decir que generalmente la conductividad térmica es mayor en los sólidos, luego en los líquidos y por último en los gases. ¿Qué significa que haya una buena conductividad, que haya una alta conductividad térmica? Esto quiere decir que es un buen conductor. Y si tiene una conductividad térmica baja, eso significa que es aislante, que el material es aislante. Bueno, para eso también tenemos una ley para hallar nuestra cantidad de nuestro flujo de calor. Tenemos esta ecuación que se llama la ley de Fourier. Como podemos nuevamente observar, se basa mucho en la ecuación general que tenemos del principio, solo que es aplicada a la conductividad. Entonces sería lo siguiente. Entonces la cantidad de calor que fluye por unidad de área y unidad de tiempo es igual a menos K, que menos K en este caso es el coeficiente de conductividad térmica por la derivada de T por el gradiente de temperatura. Nuevamente tenemos que el signo menos en el coeficiente de conductividad indica que el flujo del calor se produce en la dirección opuesta al gradiente, en el sentido en el que disminuye la temperatura. Entonces ya sabemos cómo hallar nuestro flujo de calor por medio de la ley de Fourier. Viscosidad. Bueno, primero definamos qué es la viscosidad. Bueno, pues normalmente cuando uno está, pues no sé, digamos que uno tiene una curiosidad y ve como miel y uno ve que es como más viscosa en relación digamos, como algo más liviano, como es el agua. Entonces, allí uno como que mira los conceptos de viscosidad. Pero bueno, entonces, ¿qué es la viscosidad en sí? Es una característica donde donde se muestra la resistencia que tienen las moléculas de un fluido para separarse unas con otras, y se debe a la fuerza de adherencia que esas presentan. Las partículas del fluido se mueven a diferentes velocidades, provocando una resistencia a su movimiento. Entonces, este en sí es el concepto de viscosidad. Pero tenemos dos clases de fluidos. El primer fluido es el fluido newtoniano. Este fluido newtoniano representa una viscosidad constante en el tiempo y depende solamente de la temperatura. Y también tenemos un fluido no newtoniano, que este sí varía
con el gradiente de tensión y se deforma en la dirección de la fuerza aplicada y no es constante. Para hallar nuestro flujo de momento se tiene la ley de Newton, que nos relaciona con la siguiente ecuación. Como está aquí, para hallar nuestro flujo de momento lineal, primero que todo, sería igual a el flujo de momento es igual a la viscosidad por la derivada de V por la derivada de X, que sería nuestro gradiente de velocidades. Bueno, nuestro flujo de momento, como está aquí, está directamente relacionado por la unidad de tiempo y la unidad de superficie. Bueno, cabe resaltar que esto es para, digamos, un caso de cuando se tiene un momento lineal entre capas adyacentes, que es un caso como específico, por decirlo así, para aplicar esta ley de Newton. Y por último tenemos la conductividad eléctrica, que es otro fenómeno de transporte aplicado. Y bueno, vamos a definir qué es la conductividad eléctrica. Entonces la conductividad eléctrica es la medida de la capacidad que tiene un material o una sustancia para dejar pasar corriente a través de él. Entonces J ya sabemos que, como lo hemos visto en otras ecuaciones, se denomina como el flujo. Bueno, entonces en este caso nos va a denominar como la densidad de flujo o densidad de corriente de la corriente eléctrica a la cantidad de carga que circula por un conductor por unidad de área y tiempo en una dimensión, obteniendo esta ecuación. Bueno, pero realmente nuestra ecuación, o sea, despejando la anterior ecuación, derivando, integrando, se obtendría esta que está aquí, que es nuestra ley de Ohm para fenómenos de transporte. Entonces, y que esto es un poco de garabatos, por decirlo así. Bueno, entonces en este caso, J sería la densidad del flujo o la densidad de corriente. ¿Y qué es lo que determina aquí? Nos estaría determinando la cantidad de carga que circula por el conductor por unidad de área y tiempo, por lo que se asimila con una intensidad eléctrica por unidad de área. La unidad aquí es el amperio dividido por cuadrado. Listo. ¿Qué es esta cosita de aquí? Esto sería nuestro coeficiente de proporcionalidad de transporte de carga. ¿Qué relaciona esto? Relaciona el transporte entre dos puntos que se han establecido en un gradiente de potencial. Se le denomina conductividad eléctrica o conductancia específica. La unidad de esto es medida por metro. Bueno, y por último tenemos esta variable de aquí, que sería nuestro gradiente de potencial eléctrico y mide la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos por unidad de separación en el espacio de los mismos. La unidad para esta medida es el voltio por metro. Bueno, y aquí ya finalizaríamos la presentación, las referencias. Muchas gracias por su atención.